Antes de que Leónidas fuera un hombre, antes de que alguien lo pronunciara con respeto o lo asociara con gloria, Esparta ya existía como una idea incómoda, casi antinatural, una ciudad que no se parecía a ninguna otra del mundo griego y que no tenía interés alguno en parecerse. Mientras otras polis levantaban templos para presumir su riqueza, escribían poemas para celebrar a sus héroes o comerciaban con medio Mediterráneo, Esparta se dedicaba a algo mucho más simple y mucho más inquietante: fabricar hombres útiles para la guerra y descartar todo lo demás. No era una ciudad construida para vivir bien, era una ciudad diseñada para resistir, para aguantar, para no quebrarse jamás, aunque eso implicara romper a quienes nacían dentro de ella. Esparta no se presentaba como un lugar amable ni siquiera para sus propios hijos. Desde el momento en que un niño nacía, su valor no estaba garantizado por la sangre, ni por el apellido, ni por la descendencia. Todo comenzaba con una pregunta brutal y silenciosa: ¿sirve o no sirve? Los ancianos examinaban los cuerpos recién nacidos con la frialdad de quien evalúa una herramienta. Un cuerpo débil no era una tragedia, era un error, y los errores no se corregían se eliminaban. Así de simple, así de temprano. En Esparta, la vida no empezaba con promesas, empezaba con un examen. En ese mundo nació Leónidas, no como leyenda, no como futuro rey, no como esperanza. Nació como uno más, como un niño más dentro de un sistema que no esperaba nada especial de él. Incluso su linaje, aunque real, no le ofrecía privilegios inmediatos. En Esparta, ser hijo de reyes no te salvaba del hambre, del frío ni del dolor. El sistema no hacía excepciones porque las excepciones debilitaban la estructura, y Esparta jamás permitía grietas en su diseño. Durante sus primeros años, Leónidas no entendía nada de esto. Ningún niño lo entendía. Para ellos, Esparta no era una ideología ni un proyecto político. Era simplemente el mundo. Un mundo donde los adultos hablaban poco, donde el afecto no se demostraba con palabras y donde el silencio era tan común como el polvo en el aire. Un mundo donde la disciplina no se enseñaba, se respiraba, donde el miedo no era algo que se evitara, sino algo que se aprendía a soportar. Las madres espartanas no criaban con ternura, criaban con propósito. No acunaban para calmar, sino para fortalecer. No mentían para proteger, sino que decían la verdad de forma directa, casi cruel. A sus hijos no les prometían una vida larga, les exigían una vida útil. Leónidas creció escuchando historias que no hablaban de felicidad, sino de resistencia, de hombres que habían soportado el dolor sin quejarse, de derrotas aceptadas con dignidad y de victorias que no se celebraban demasiado, porque la guerra nunca terminaba del todo. Cuando llegó la edad en la que los niños dejaban de pertenecer a su casa y empezaban a pertenecer al Estado, nadie preguntó si estaban listos. En Esparta, la preparación no era una condición, era una excusa. La Agogé no comenzaba para formar guerreros, comenzaba para filtrar sobrevivientes. Leónidas entró en ese sistema sin entenderlo, rodeado de otros niños igual de confundidos, igual de asustados, aunque ninguno se atreviera a mostrarlo. Mostrar miedo era tan peligroso como ser débil, y ambos podían costarte el respeto, o algo peor. No les enseñaban a pelear de inmediato. Primero les enseñaban a obedecer, a soportar el hambre como si fuera una lección, a dormir incómodos para acostumbrar el cuerpo a no pedir más de lo necesario, a robar comida no como delito, sino como ejercicio de astucia, y a ser castigados no por robar, sino por ser atrapados en cada experiencia tenía un propósito oculto. Cada humillación era una herramienta. Cada golpe tenía una intención pedagógica que nadie se molestaba en explicar. Leónidas no destacaba, y eso, en Esparta, era casi una bendición. Destacar atraía atención, y la atención traía pruebas más duras. Él aprendía observando, callando, aprendía que el dolor no siempre venía acompañado de ruido, que el cansancio podía convertirse en una especie de fondo permanente, y que la verdadera prueba no era cuánto aguantabas, sino cuánto tiempo podías hacerlo sin romperte por dentro. Esparta no quería héroes jóvenes, quería hombres que sobrevivieran lo suficiente como para volverse útiles. Y Leónidas, en ese punto de su vida, era solo eso, un niño más dentro de una maquinaria inmensa, todavía sin forma definida, todavía lejos de cualquier destino glorioso, todavía sin saber que el mundo, algún día, lo recordaría por un hombre que en ese momento no significaba absolutamente nada. El paso de los días dentro del Agogé no se medía con calendarios ni con estaciones, se medía con resistencia. Los niños aprendían pronto que preguntar cuánto faltaba no tenía sentido, porque en Esparta nada terminaba realmente. Cada jornada parecía diseñada para parecerse a la anterior,
y al mismo tiempo para ser un poco más dura. El cuerpo se adaptaba por pura necesidad, pero la mente tardaba más, y muchos se quebraban ahí, en silencio, sin gritos ni despedidas. Simplemente dejaban de estar. Nadie los nombraba después. Aprendían rápido que recordar a los débiles era una pérdida de energía. Leónidas observaba todo con una atención casi involuntaria. No era el más fuerte, tampoco el más rápido, y eso lo obligaba a desarrollar algo distinto. Aprendió a leer los gestos de los instructores, a anticipar castigos, a medir cuándo era mejor callar y cuando convenía obedecer con una precisión casi exagerada. Esparta no premiaba la creatividad abierta, pero sí respetaba la eficiencia silenciosa. Leónidas encajaba ahí, sin hacerse notar, como una pieza pequeña que no parecía esencial, pero que siempre estaba en su lugar. El hambre era una presencia constante, no como una emergencia, sino como un estado natural. No se trataba de pasar días sin comer, sino de nunca comer lo suficiente. Esa diferencia era clave. El hambre no debía destruirlos, debía acompañarlos. Aprendían a convivir con ella, a ignorarla, a usarla como combustible para mantenerse alerta. Cuando robaban comida, lo hacían con cuidado, no por ansiedad, sino por cálculo. Leónidas no robaba por impulso, observaba primero, esperaba, memorizaba recorridos y sombras. Cuando fallaba, aceptaba el castigo sin resistencia, porque resistirse solo empeoraba las cosas. Los castigos no eran explosiones de violencia, eran lecciones prolongadas, golpes métodos, humillaciones públicas, privaciones extendidas. Todo estaba pensado para que el dolor no fuera un evento, sino un proceso. Leónidas aprendió que gritar no acortaba nada, que suplicar no cambiaba decisiones, y que el silencio, aunque no te salvaba, al menos te mantenía intacto por dentro. Poco a poco, empezó a notar que los instructores observaban eso. No lo elogiaban, pero lo registraban. Las relaciones entre los niños no eran simples amistades, eran alianzas temporales, competencias silenciosas, vínculos que podían romperse en cualquier momento. La agogé no fomentaba la confianza ciega, fomentaba la vigilancia mutua. Leónidas aprendió a trabajar en grupos sin depender demasiado de nadie. Ayudaba cuando convenía, protegía cuando era estratégico, y se mantenía alerta incluso con aquellos que compartían su comida o su descanso. No era desconfianza, era supervivencia. Con el tiempo, los ejercicios se volvieron más complejos, no solo físicos sino mentales. Aprendían a moverse en formación, a obedecer órdenes incompletas, a reaccionar sin entender el contexto. Esparta no quería soldados que pensaran demasiado, pero tampoco quería idiotas. Quería hombres capaces de actuar correctamente incluso cuando no comprendían por qué. Leónidas destacaba ahí. No preguntaba, no dudaba, ejecutaba, y cuando se equivocaba, corregía sin justificar. Aún así, seguía siendo joven. Su cuerpo todavía no estaba formado, sus músculos no imponían respeto, su voz no tenía peso, pasaba desapercibido para muchos, y eso lo protegía. Mientras otros buscaban demostrar fortaleza, él aprendía a conservar energía. Mientras algunos se quebraban intentando sobresalir, él resistía permaneciendo en segundo plano. Esparta no premiaba el brillo inmediato, premiaba la constancia, aunque eso solo se entendía muchos años después. Fuera de los entrenamientos, la ciudad seguía siendo austera, casi hostil. No había adornos innecesarios, no había exceso. Las casas eran simples, las calles funcionales, los templos sobrios. Todo comunicaba el mismo mensaje, sin necesidad de palabras. Aquí no viniste a disfrutar, viniste a servir. Leónidas creció rodeado de ese mensaje hasta que dejó de escucharlo conscientemente y empezó a sentirlo como parte del aire. A veces, en momentos breves y casi prohibidos, los niños escuchaban historias de guerras pasadas, no contados como epopeyos, sino como advertencias. No sé, hablaba del heroísmo individual, sino de errores tácticos, de desobediencias que habían costado derrotas, de hombres que habían fallado no por falta de fuerza, sino por falta de disciplina. Leónidas absorbía esas historias con más interés que otros, no por emoción, sino porque entendía que ahí había claves, patrones, reglas no escritas. Todavía no sabía nada de destinos, ni de tronos, ni de sacrificios legendarios. No pensaba en morir joven, ni en ser recordado. Pensaba en pasar el día, en no fallar, en no llamar la atención equivocada. Esparta no le había prometido gloria, y él no la esperaba. En ese punto de su vida, sobrevivir ya era una forma de éxito. Y así, sin ceremonias, sin discursos, sin grandes momentos que merecieran ser registrados, Leónidas siguió creciendo,
dentro de la máquina espartana, no como un héroe en formación, sino como un producto inacabado de un sistema que no tenía prisa. Esparta no necesitaba que sus hombres se apresuraran. El tiempo, al final, siempre trabajaba a su favor. Con el paso de los años, la agogé dejaba de sentirse como un entrenamiento y empezaba a sentirse como una condición permanente. Ya no había una diferencia clara entre ejercicio y vida cotidiana. En todo era evaluación. Incluso los momentos de aparente descanso estaban diseñados para observar comportamientos, reacciones, debilidades que solo aparecían cuando el cuerpo bajaba la guardia. Leónidas aprendió pronto que en Esparta nunca se estaba realmente solo y que incluso el silencio tenía testigos. El cuerpo empezaba a cambiar de manera lenta, casi imperceptible. No había celebraciones por el crecimiento, ni marcas claras de transición. Simplemente un día cargaban más peso, otro día corrían más distancia, otro día soportaban más frío. El dolor se volvía más específico, menos general. Ya no era solo cansancio, era fatiga localizada o músculos que ardían durante horas. Heridas que no se trataban más allá de lo estrictamente necesario. La recuperación no era un derecho, era algo que se ganaba sobreviviendo al siguiente día. Leónidas seguía sin destacar de forma evidente, pero su resistencia empezaba a notarse. No era el primero en terminar, pero casi nunca era el último. No era el más fuerte, pero rara vez se rendía. Su valor estaba en la regularidad, en esa capacidad de mantenerse funcional incluso cuando otros se desmoronaban por exceso de orgullo o por agotamiento acumulado. Los instructores no lo señalaban, pero empezaban a confiarle tareas que requerían estabilidad, no fuerza bruta. Las pruebas psicológicas se volvían más sutiles. Provocaciones, insultos calculados, castigos colectivos por errores individuales. La intención era clara: romper el ego, diluir la identidad personal dentro del grupo. Leónidas aprendió a no reaccionar de inmediato, a medir sus respuestas. Comprendió que perder el control era una forma de derrota y que la verdadera fortaleza en Esparta consistía en no regalar reacciones. Esa lección se le quedaría grabada mucho más allá del auge. Las jerarquías entre los jóvenes no se establecían por títulos, sino por comportamiento. El que hablaba demasiado perdía respeto. El que se quejaba se aislaba. El que demostraba necesidad de aprobación se convertía en objetivo. Leónidas se movía en ese entorno con una cautela casi instintiva. No buscaba liderar, pero tampoco se escondía. Aprendió a ocupar espacios intermedios, a ser útil sin ser visible, a estar presente sin imponerse. Esparta comenzaba a enseñarle algo más profundo que la guerra: la aceptación del sacrificio como algo normal, no como una tragedia, sino como una consecuencia lógica. Veía compañeros desaparecer, no siempre por muerte, a veces por incapacidad, por fallas acumuladas, por decisiones que nadie explicaba. No había funerales públicos para ellos, no había memoria. Leónidas entendió que en Esparta no se lloraba lo que no había cumplido su función. La relación con las figuras adultas seguía siendo distante. No había mentores afectivos, solo supervisores. El respeto no se pedía, se exigía. Leónidas observaba a los hombres mayores con una mezcla de curiosidad y distancia. No los idealizaba. Veía sus cicatrices, su dureza, su forma de moverse como si el cuerpo fuera una herramienta gastada, pero todavía útil. Entendía que ese era el futuro que Esparta ofrecía y que aceptarlo era parte del trato implícito. En raras ocasiones, durante rituales colectivos o entrenamientos especiales, se les permitía observar ejercicios de guerreros adultos, no como espectáculo, sino como referencia. No había aplausos, no había discursos, solo movimientos precisos, coordinación absoluta, silencio. Leónidas miraba esos cuerpos formados con atención, no con admiración ingenua, sino con una pregunta constante: ¿en cuánto tiempo tardaría en convertirse en eso? Y qué parte de sí mismo tendría que perder en el proceso. Aún así, había momentos breves, casi invisibles, en los que algo parecido a la camaradería surgía. Una risa contenida, una ayuda discreta, una mirada compartida después de una prueba especialmente dura. Esparta no podía eliminar por completo lo humano, solo podía enterrarlo bajo capas de disciplina. Leónidas no se aferraba a esos momentos, pero tampoco los despreciaba. Aprendió a aceptarlos, sin depender de ellos. Paréntesis. Ya no pensaba en su infancia como algo separado. La infancia se había convertido en entrenamiento y el entrenamiento en identidad. Leónidas no se preguntaba quién sería en el futuro, porque Esparta ya había respondido esa pregunta por él. La única incógnita real
era cuánto resistiría y qué lugar ocuparía dentro de un sistema que no necesitaba nombres, solo resultados. Y así, sin que nadie lo anunciara, sin ceremonias ni transiciones claras, Leónidas dejaba de ser un niño, no porque hubiera alcanzado una edad específica, sino porque Esparta había empezado a tratarlo como algo más cercano a una herramienta en formación que a un ser en desarrollo. El proceso seguía, lento, constante, implacable. Con el tiempo, Leónidas empezó a comprender que la agogé no buscaba endurecerlos únicamente para la guerra, sino para algo más profundo y más silencioso, para la obediencia absoluta a una idea. No a un hombre, no a un rey, no siquiera a un dios concreto, sino a Esparta como concepto, una entidad abstracta que estaba por encima de la familia, del individuo y del futuro personal. Esa idea se infiltraba lentamente, sin discursos grandilocuentes, sin símbolos exagerados, se instalaba a través de la repetición del cansancio, de la normalización del sacrificio. Las jornadas se volvían más largas, no porque las horas aumentaran, sino porque las exigencias se acumulaban. Entrenaban con menos instrucciones y más expectativas implícitas. Se suponía que ya sabían qué hacer. El error dejaba de ser comprensible y empezaba a ser imperdonable. Leónidas sintió ese cambio con claridad. Ya no lo corregían tanto, simplemente lo observaban. Y cuando fallaba, el castigo no era inmediato, era diferido, más frío, más calculado. Esparta ya no enseñaba, evaluaba. El cuerpo de Leónidas se iba adaptando a ese nuevo ritmo con una resistencia que no era espectacular, pero sí constante. Sus movimientos se volvían más económicos, menos innecesarios. Aprendió a ahorrar energía, a respirar mejor, a distribuir el esfuerzo. No era instinto heroico, era aprendizaje forzado. En Esparta, quien no aprendía rápido, desaparecía. Y Leónidas, sin darse cuenta, estaba aprendiendo todo el tiempo. La violencia también cambiaba de forma. Ya no era solo física. Aparecía en decisiones arbitrarias, en órdenes contradictorias, en situaciones diseñadas para provocar conflicto entre compañeros. Esparta quería ver cómo reaccionaban cuando el enemigo no era externo, sino interno. Leónidas aprendió a no tomarse nada como personal. Entendió que el enojo era una trampa y que la venganza impulsiva solo beneficiaba al sistema que los observaba desde arriba. En ese ambiente, empezó a percibir algo que antes no era evidente en el miedo de los otros. No el miedo al dolor, ese ya lo compartían todos, sino el miedo a no ser suficientes, a fallar justo cuando ya habían invertido demasiado de sí mismos. Leónidas veía cómo algunos se volvían más agresivos, otros más silenciosos, otros directamente quebrados por dentro, aunque su cuerpo siguiera funcionando. Aprendió a reconocer esos signos y a mantenerse estable, porque entendió que el equilibrio era una forma de supervivencia. Esparta no hablaba de honor de manera romántica. El honor no era un ideal elevado, era una obligación pesada. No se celebraba, se cargaba. Leónidas lo entendió cuando vio cómo se trataba a quienes cumplían con su deber sin entusiasmo. No había premios. No había reconocimiento especial. Cumplir era lo mínimo. Fallar era imperdonable. Esa lógica dura y simple empezaba a formar parte de su manera de pensar. A veces, durante entrenamientos nocturnos o marchas largas, el cansancio llevaba a estados casi automáticos. El cuerpo se movía solo, la mente se volvía estrecha, enfocada únicamente en el siguiente paso. Leónidas experimentó esos momentos como una especie de silencio interno. No había pensamientos heroicos, ni reflexiones profundas, solo continuidad, tan solo avanzar, y comprendió que ese estado era exactamente lo que Esparta buscaba. Hombres capaces de seguir incluso cuando no quedaba nada que los motivara. La noción de familia se iba diluyendo, no porque la olvidara, sino porque Esparta se encargaba de reemplazarla. El grupo, la formación, la unidad, todo estaba diseñado para ocupar ese espacio emocional. Leónidas no sentía nostalgia, porque no había tiempo para ella. Waisia Parisha la reprimía sin esfuerzo consciente. Había aprendido que ciertas emociones no tenían lugar en ese mundo. Todavía no era un líder, todavía no tomaba decisiones importantes, pero empezaba a ser confiable. Y en Esparta, la confianza era más valiosa que la admiración. Los instructores empezaban a colocarlo en posiciones donde su estabilidad era crucial, no para brillar, sino para sostener al grupo cuando otros flaqueaban. A Leónidas aceptaba esas posiciones sin orgullo, como aceptaba todo porque era lo que se esperaba. Así, día tras día, sin hitos claros, sin momentos que merecieran ser cantados por poetas,
Leónidas seguía siendo moldeado, no como individuo excepcional, sino como parte de una estructura que no tenía prisa y que sabía que, tarde o temprano, los que resistieran emergerían transformados. El proceso continuaba, lento y despiadado, y todavía faltaba mucho para que ese nombre adquiriera peso propio. Con el paso de los meses, Leónidas empezó a notar algo inquietante. El entrenamiento ya no se sentía como una imposición externa, sino como una necesidad interna. Cuando una jornada terminaba antes de lo habitual, algo en su cuerpo quedaba inconforme, como si faltara una parte del día que debía cumplirse. Esparta había logrado uno de sus objetivos más profundos, aunque la disciplina no dependiera del castigo, sino del hábito. El muchacho no entrenaba solo porque se lo ordenaran, entrenaba porque la inactividad comenzaba a resultarle incómoda. La agogé también afinaba la percepción del tiempo. Los días dejaban de dividirse en mañanas y noches y pasaban a organizarse por esfuerzos antes del primer ejercicio, después de la marcha, antes del combate, después del hambre. Leónidas dejó de medir el tiempo como lo hacía un niño y empezó a hacerlo como lo haría un soldado, por resistencia acumulada. Cada jornada era una prueba silenciosa y el verdadero desafío consistía en no destacar demasiado ni desaparecer entre los débiles. La comida seguía siendo escasa, pero ya no provocaba la misma ansiedad inicial. Leónidas aprendió a comer despacio, a aprovechar cada bocado, a escuchar su cuerpo cuando pedía energía y cuando debía aguantar. Algunos muchachos se volvían expertos en robar sin ser vistos. Otros eran castigados una y otra vez por torpeza. Leónidas observaba más de lo que actuaba. Entendió que el robo no era el objetivo, sino la astucia, y que ser descubierto no era una falta moral, sino una señal de incompetencia. En ciertos entrenamientos, los enfrentaban entre ellos sin previo aviso. No había reglas claras, ni árbitros visibles. Ganar no siempre significaba derribar al otro, a veces significaba cansarlo, confundirlo, hacerlo cometer un error. Leónidas empezó a comprender que la fuerza bruta tenía límites y que la paciencia podía ser una ventaja. No era el más fuerte, pero rara vez se agotaba primero. Ese rasgo poco llamativo empezaba a definirlo. Las noches eran el único momento donde el cuerpo reclamaba con más fuerza. El dolor se acumulaba en articulaciones y músculos que no habían terminado de formarse. Leónidas aprendió a dormir poco y mal, a acomodarse en el suelo duro sin quejarse. En esos momentos, cuando el ruido del entrenamiento se apagaba, surgían pensamientos que durante el día no tenían espacio. No eran sueños de gloria, sino preguntas silenciosas, por qué algunos resistían y otros no. ¿Por qué Esparta necesitaba hombres así? ¿Por qué el sufrimiento era tan cuidadosamente administrado? Nadie respondía a esas preguntas. Poco a poco, Leónidas dejó de buscarlas. Comprendió que Esparta no explicaba, simplemente moldeaba. El sentido vendría después, o tal vez nunca. Esa aceptación no fue un acto consciente, sino una adaptación gradual. Resistir sin entender se volvió parte del entrenamiento. A medida que el grupo se reducía, los rostros se volvían más familiares. Ya no eran solo compañeros anónimos, sino presencias constantes, cuerpos que compartían el mismo desgaste. Leónidas empezó a reconocer quién aguantaba el dolor en silencio, quién explotaba bajo presión, quién fingía fortaleza. No lo hacía por empatía, sino por necesidad. Saber con quién se podía contar era una forma de protección. Esparta también enseñaba a soportar la humillación. A veces los instructores ridiculizaban a propósito a uno de ellos frente al grupo, no por crueldad gratuita, sino para observar las reacciones. Leónidas aprendió a mantener la mirada firme, a no responder, a no intervenir cuando no era requerido. Entendió que defender a otros sin permiso podía ser visto como indisciplina. En Esparta, incluso la solidaridad debía ser medida. En uno de esos episodios, vio como un muchacho mayo, físicamente imponente, se quebraba no por el castigo, sino por la risa contenida de los demás. Leónidas no se rió, tampoco desvió la mirada, simplemente observó. Ese día comprendió que el orgullo era más frágil que el cuerpo y que Esparta lo sabía perfectamente. Sin ceremonias ni anuncios, Leónidas empezó a recibir encargos pequeños, a mantener el orden durante una marcha, vigilar un límite del campamento, corregir la formación cuando un instructor se ausentaba. No eran ascensos ni reconocimientos, eran pruebas en Esparta. No preguntaba si alguien quería responsabilidad, simplemente la colocaba sobre sus hombros y observaba si se hundía o se mantenía en pie. Leónidas se mantenía en pie, no hablaba más de lo necesario, no imponía su presencia, no buscaba obediencia, simplemente cumplía. Y eso
en un sistema que despreciaba la ostentación, empezaba a ser notado, no por elogios, sino por silencio. Nadie le decía que lo estaba haciendo bien, simplemente dejaban de corregirlo. Todavía era joven, todavía estaba lejos del guerrero que sería recordado, pero Esparta ya estaba haciendo algo irreversible, estaba vaciándolo de impulsos innecesarios y llenándolo de una calma dura, funcional, peligrosa, una calma que no necesitaba demostrarse metódico, sin prisa, como Esparta siempre había trabajado. Con el paso de los años, la Agogé dejó de ser un lugar al que se entraba y se salía, se convirtió en el marco absoluto de la vida. Ya no existía un antes claro, ni un después definido. Para Leónidas y los demás, el entrenamiento no era una fase transitoria, sino el estado natural de las cosas. La infancia había quedado atrás sin despedida, y la adultez aún no se ofrecía como promesa. Había solo un presente continuo de exigencia, vigilancia y desgaste. El cuerpo de Leónidas comenzó a cambiar de forma casi imperceptible. No creció de golpe ni se volvió imponente de un año a otro. Fue un proceso lento, endurecido por el uso constante. Las manos se volvieron más ásperas, la espalda más recta, la mirada más estable. El dolor dejó de ser una señal de alarma y pasó a convertirse en information. Aprendió a distinguir entre el dolor que advertía una lesión y el dolor que simplemente debía ser ignorado. Esa distinción, fundamental para sobrevivir en Esparta, no se enseñaba con palabras. Las pruebas empezaron a ser menos colectivas y más individuales. Ya no bastaba con resistir como grupo. Ahora se evaluaba la capacidad de cada uno para actuar sin guía, sin refuerzos, sin instrucciones claras. En algunas ocasiones, los enviaban solos a zonas periféricas, con órdenes vagas y recursos mínimos. No se trataba de misiones militares, sino de ejercicios de autonomía controlada. Leónidas entendió que Esparta comenzaba a observar quién podía sostenerse sin la estructura inmediata del grupo. Fue en esta etapa cuando la violencia dejó de ser un concepto abstracto. Ya no era solo entrenamiento simulado o castigos ritualizados. Los enfrentamientos se volvieron más duros, menos contenidos. Las heridas eran reales, aunque rara vez atendidas de inmediato. Nadie intervenía rápido. Si alguien caía, se esperaba para ver si se levantaba por sí mismo. Leónidas fue derribado más de una vez y aprendió que levantarse rápido no siempre era lo más inteligente. A veces era mejor quedarse un segundo más en el suelo, recuperar el aire, observar al oponente y volver a incorporarse cuando el momento fuera favorable. El miedo también empezó a cambiar. Dejó de ser un temor infantil al castigo y se transformó en algo más sutil. Era el miedo a fallar en silencio, a quedar marcado como ineficiente, a ser observado sin saber desde dónde. Esparta vigilaba incluso cuando parecía ausente. Leónidas asumió que siempre estaba siendo evaluado, incluso cuando nadie lo miraba directamente. Esa sensación constante de observación moldeó su comportamiento más que cualquier golpe. Las jerarquías entre los jóvenes comenzaron a definirse con mayor claridad, no por títulos ni proclamaciones, sino por patrones de conducta. Algunos imponían respeto por fuerza, otros por agresividad. Leónidas no encajaba del todo en ninguno de esos extremos. Su presencia se volvía más sólida cuando el entorno se volvía caótico. No lideraba con órdenes, sino con consistencia. Cuando algo debía hacerse, lo hacía. Cuando había que esperar, esperaba. Esa previsibilidad resultaba tranquilizadora para algunos y desconcertante para otros. Fue también en esta etapa cuando empezó a comprender el verdadero propósito de la Agogé. No se trataba solo de crear guerreros resistentes, sino de eliminar cualquier rasgo que pudiera competir con la obediencia al sistema. La ambición personal era limada cuidadosamente. El deseo de destacar era castigado, incluso cuando producía resultados. Leónidas vio cómo jóvenes talentosos eran deliberadamente relegados por mostrarse demasiado ansiosos por sobresalir. Aprendió que en Esparta el mérito debía parecer accidental. Los instructores comenzaron a hablar menos y observar más. Las correcciones se volvieron mínimas, casi invisibles. Un gesto, una mirada, un silencio prolongado eran suficientes para señalar un error. Leónidas desarrolló una atención casi obsesiva a esos detalles. Aprendió a leer el ambiente, a anticipar expectativas no expresadas. Esa capacidad, más mental que física, empezaba a diferenciarlo. En una ocasión, durante un ejercicio nocturno, el grupo fue separado sin explicación. Cada uno debía encontrar el camino de regreso sin ayuda. No había rutas marcadas ni señales evidentes. Leónidas avanzó despacio, evitando moverse por instinto. Observó el terreno, escuchó los sonidos
Midió cada paso. No fue el primero en llegar, pero llegó sin heridas, sin perderse, sin provocar alarmas. Cuando regresó, nadie comentó su desempeño. Paró en Otokyu. Desde ese día, algunos lo buscaban con la mirada antes de moverse. A pesar de todo, Leónidas seguía siendo joven. No había participado en batallas reales. No había tomado decisiones irreversibles. No había perdido a nadie cercano. El combate en Esparta aún lo estaba preparando, no liberando, pero el proceso avanzaba con una lógica implacable. Cada año eliminaba una capa más de improvisación, de impulso, de duda innecesaria. La ciudad no le hablaba de gloria ni de destino, no le prometía un lugar en la historia, solo le ofrecía una función. Y Leónidas empezaba a entender que, en Esparta, aceptar esa función sin cuestionarla era la forma más pura de poder. La siguiente etapa ya no sería solo formación, sería exposición en contacto real con el mundo exterior. Primeras responsabilidades que ya no podrían deshacerse con el paso del tiempo. Y Esparta, como siempre, no avisaría cuándo comenzaría. El primer contacto real con el exterior no llegó como una ceremonia ni como un anuncio solemne. Llegó como una orden breve, casi indiferente, un desplazamiento fuera del núcleo urbano, una tarea de vigilancia, una presencia necesaria en un punto que no aparecía en los relatos gloriosos de Esparta. Leónidas comprendió rápidamente que el mundo más allá de la Agogé no era un escenario heroico, sino un espacio incómodo, impredecible, lleno de matices que el entrenamiento cerrado no podía reproducir del todo. El paisaje cambiaba, pero la lógica seguía siendo la misma. Campos irregulares, aldeas, caminos polvorientos, donde la autoridad espartana se sentía más por reputación que por fuerza visible. Allí, Leónidas observó por primera vez a quienes no habían sido moldeados por la disciplina absoluta. Hombres que hablaban demasiado, que discutían órdenes, que negociaban en lugar de obedecer. No los juzgó, simplemente los comparó con lo que conocía. Las tareas asignadas no eran militares en el sentido estricto. No había ejércitos formados ni batallas abiertas. Eran funciones de control, presencia, disuasión. Esparta no necesitaba desplegar violencia constante para ejercer dominio. Bastaba con estar, bastaba con que alguien como Leónidas estuviera allí, firme, silencioso, atento. Aprendió que el poder no siempre se expresa en acción, sino en la posibilidad de ella. En esas misiones, el margen de decisión aumentaba. Ya no había instructores corrigiendo cada movimiento. Si algo salía mal, la responsabilidad recaía directamente sobre quien había actuado. Leónidas empezó a sentir el peso real de sus decisiones, incluso las pequeñas. Un paso dado demasiado rápido, una palabra no dicha a tiempo, una mirada mal interpretada podían alterar el equilibrio de una situación. Esparta no intervenía para corregir, observaba los resultados. Fue también en este contexto donde comenzó a comprender la complejidad del miedo ajeno, no el miedo entrenado, conocido, asumido, sino el miedo desordenado de quienes no habían sido preparados para soportarlo. Vio cómo bastaba una presencia firme para silenciar discusiones, como la sola posibilidad de represalia generaba obediencia. Pero también entendió que ese miedo podía volverse resentimiento si no se manejaba con cuidado. Esparta dominaba, pero no siempre convencía. Durante una de estas estancias, presenció una disputa entre habitantes locales que amenazaba con escalar. No intervino de inmediato, no observó. Ana escuchó. Cuando finalmente habló, lo hizo con pocas palabras, claras, sin elevar la voz. No ofreció soluciones elaboradas ni promesas, simplemente estableció límites. La discusión se apagó, no por respeto personal, sino por lo que representaba. Leónidas comprendió que su identidad ya no le pertenecía del todo. Era una extensión del Estado. Al regresar a Esparta, no hubo informes públicos ni reconocimientos visibles, pero las tareas posteriores cambiaron de tono. Las órdenes eran menos específicas. Se esperaba que él supiera qué hacer. La confianza no se expresaba con elogios, sino con la ausencia de supervisión. Leónidas empezaba a operar en un espacio ambiguo, donde la línea entre obedecer y decidir se volvía cada vez más difusa. El entrenamiento físico continuaba, pero ya no ocupaba el centro absoluto de su vida. Ahora se sumaban ejercicios de juicio, de lectura del entorno, de anticipación. Esparta no solo quería cuerpos resistentes, sino mentes capaces de sostener el orden sin recurrir siempre a la fuerza. Leónidas entendió que la verdadera prueba no era resistir el dolor,
sino resistir la tentación de imponerlo innecesariamente. Aún no era un líder en el sentido formal, no daba órdenes a grandes grupos ni tomaba decisiones estratégicas de largo alcance, pero su presencia empezaba a generar una gravitación silenciosa. Otros se alineaban sin que él lo pidiera, no por carisma evidente, sino por estabilidad. En un mundo diseñado para eliminar lo superfluo, esa cualidad era valiosa. Esparta seguía sin prometer nada. No hablaba de futuro ni de destino, solo ofrecía más pruebas, más exposición, más responsabilidad sin nombre. Leónidas avanzaba por ese camino sin saber hasta dónde llegaría. No pensaba en reyes ni en batallas legendarias, pensaba en cumplir, en mantenerse firme, en no fallar cuando el margen de error se redujera a cero. La siguiente etapa ya no sería solo contacto con el exterior, sería confrontación con la política interna de Esparta, con sus equilibrios frágiles, con la realidad de que el poder no siempre se ejerce desde el frente, sino desde decisiones tomadas lejos del combate. Y Leónidas, sin saberlo, estaba siendo preparado para eso. La entrada plena de Leónidas en la vida cívica espartana no ocurrió como un ascenso visible, ni como un cambio ceremonial. Fue más bien una inmersión lenta en un espacio donde la fuerza física dejaba de ser el criterio principal y comenzaban a pesar otras capacidades mucho más incómodas de dominar. Esparta, pese a su fama de sociedad rígida y brutal, funcionaba sobre una red compleja de equilibrios internos que rara vez se explicaban en voz alta. Nada se decía de forma directa. Todo se entendía por observación, por silencios prolongados, por decisiones que parecían menores, pero que revelaban jerarquías profundas. Leónidas comenzó a asistir con regularidad a los espacios donde los hombres adultos compartían comida, vino y conversación medida. Las sicitias, las comidas comunales obligatorias, no eran simples momentos de descanso, eran escenarios políticos en miniatura. Allí se evaluaba el carácter de cada ciudadano, su forma de hablar, su capacidad para escuchar, su respeto por la tradición y, sobre todo, su habilidad para no destacar innecesariamente. En Esparta, sobresalir era peligroso. Llamar la atención podía interpretarse como ambición, y la ambición individual era vista con recelo. En esos encuentros, Leónidas habló poco, observó mucho, escuchó discusiones sobre campañas pasadas, sobre tensiones con ciudades vecinas, sobre rumores de rebelión entre los ilotas. Comprendió que la estabilidad espartana no era natural ni eterna, sino el resultado de una vigilancia constante y de una violencia latente que nunca se retiraba del todo. La ciudad vivía en un estado de guerra permanente, aunque no siempre declarada, y esa guerra no se libraba únicamente contra enemigos externos, sino contra cualquier desequilibrio interno que amenazara el orden establecido. Fue también en esta etapa cuando empezó a percibir el peso real de su linaje. Aunque no estaba destinado al trono, su apellido no pasaba desapercibido. Algunos lo observaban con respeto contenido, otros con una cautela que rozaba la desconfianza. Ser de sangre real en Esparta no garantizaba privilegios inmediatos, pero sí implicaba expectativas silenciosas. Se esperaba de él una conducta impecable, una adhesión absoluta a las normas, una ausencia total de indulgencias. No podía permitirse errores que a otros se les tolerarían. La política espartana no se expresaba en discursos grandilocuentes ni en debates públicos apasionados, como en Atenas. Aquí, las decisiones se moldeaban lentamente en el consejo de ancianos, en conversaciones privadas, en gestos mínimos. Leónidas comenzó a entender que el verdadero poder residía tanto en quienes hablaban como en quienes decidían cuándo callar. La jerusía, compuesta por los ciudadanos más ancianos y experimentados, no imponía su autoridad mediante órdenes directas, sino mediante la inercia de la tradición. Nadie desafiaba abiertamente a quienes habían sobrevivido décadas dentro del sistema. En ese entorno, Leónidas aprendió una lección fundamental. La obediencia ciega servía en el campo de batalla, pero dentro de la ciudad era insuficiente. Aquí se requería comprensión profunda del equilibrio social, del temor permanente a la revuelta ilota, de la necesidad de mantener cohesionada a una población guerrera que dependía completamente del trabajo de otros, a quienes despreciaba y temía al mismo tiempo. Esparta era fuerte, pero también frágil, y esa fragilidad se escondía bajo capas de disciplina extrema. Con el paso de los años, Leónidas fue asumiendo responsabilidades más delicadas: supervisión de territorios, evaluación de contingente, participación indirecta en decisiones sobre castigos y redistribuciones. No siempre estaba de acuerdo con lo que veía, pero Esparta no enseñaba a cuestionar en público. El desacuerdo, si existía,
debía expresarse mediante acciones medidas o silencios estratégicos. Aprendió a convivir con esa tensión interna, a aceptar que la estabilidad exigía sacrificios morales que nadie reconocía abiertamente. Mientras tanto, la figura de su hermano Cleómenes crecía y se deformaba al mismo tiempo. Como rey, Cleómenes ejercía el poder con una mezcla peligrosa de audacia y desprecio por los límites tradicionales. Leónidas observaba desde la distancia cómo sus decisiones provocaban resultados inmediatos, pero también generaban resentimientos acumulados, intervenciones agresivas, conflictos innecesarios, una forma de gobernar que parecía ignorar la delicada arquitectura interna de Esparta. Leónidas no juzgaba en voz alta, pero tomaba nota. Ese contraste silencioso comenzó a moldearlo. Donde Cleómenes imponía, Leónidas absorbía. Donde uno actuaba con impulso, el otro medía consecuencia. No por debilidad, sino por comprensión gradual de que Esparta no necesitaba gestos espectaculares, sino continuidad. La ciudad no premiaba al más brillante, sino al más constante. Y esa constancia se construía lentamente, sin testigos, sin aplausos. Aún no había guerra total, aún no había profecías dominando cada decisión. Pero el mundo alrededor de Esparta comenzaba a tensarse. Rumores de movimientos persas, de alianzas inestables, de ciudades que miraban hacia el este con temor o conveniencia. Leónidas sentía que algo se estaba acumulando, como una presión lejana que todavía no estallaba. No sabía cuándo ni cómo, pero entendía que cuando ocurriera, Esparta necesitaría algo más que fuerza bruta. Necesitaría a alguien capaz de sostener el peso de una decisión irreversible, sin temblar. Y Leónidas, sin buscarlo, estaba cada vez más cerca de convertirse en ese hombre. El deterioro del reinado de Cleómenes no ocurrió de forma abrupta ni evidente. No hubo un momento preciso en el que Esparta despertara y comprendiera que su rey se había convertido en un problema. Fue un proceso lento, casi imperceptible, como una grieta que se abre en la piedra y que solo se vuelve visible cuando la estructura completa empieza a resentirse. Durante años, Cleómenes siguió siendo, en apariencia, el mismo monarca victorioso que había defendido los intereses espartanos con agresividad y éxito. Pero bajo esa superficie, algo se estaba descomponiendo. Leónidas observaba este proceso desde una posición incómoda. No era un espectador externo, pero tampoco un actor principal. Era hermano del rey, miembro de la casa agiada, guerrero respetado, pero sin poder formal para intervenir. En Esparta, esa era una posición peligrosa. Estar lo suficientemente cerca del poder como para ver sus fallas, pero demasiado lejos como para corregirlas. Generaba una tensión constante que debía manejarse con extrema prudencia. Cualquier paso en falso podía interpretarse como conspiración. Cleómenes comenzó a mostrar una relación cada vez más conflictiva con las normas no escritas que regulaban el comportamiento real. En Esparta, incluso los reyes estaban sujetos a límites claros. No podían actuar sin el consentimiento de los éforos. No podían ignorar las tradiciones religiosas. No podían humillar públicamente a ciudadanos espartanos sin consecuencias. Cleómenes, sin embargo, parecía cada vez menos dispuesto a aceptar esas restricciones. Su carácter siempre inclinado a la audacia empezó a derivar hacia la imprudencia. Las intervenciones en otras polis griegas se volvieron más frecuentes y menos justificables. Donde antes había una lógica estratégica clara, ahora aparecían decisiones impulsivas, motivadas por agravios personales o por una necesidad obsesiva de demostrar autoridad. Algunos éxitos militares aún reforzaban su imagen, pero el costo político interno crecía. Los éforos, guardianes del equilibrio institucional, comenzaron a mirarlo con recelo. No lo confrontaban directamente, pero tomaban nota. En Esparta, la memoria política era larga. Leónidas empezó a ser convocado con mayor frecuencia a reuniones informales, conversaciones discretas donde se hablaba sin hablar, ancianos que mencionaban preocupaciones sin formular acusaciones, guerreros veteranos que recordaban episodios pasados como advertencias veladas. Nadie decía el nombre de Cleómenes en tono crítico, pero todos sabían de quién se estaba hablando. Leónidas entendió entonces una verdad incómoda. Su silencio ya no era neutral. El simple hecho de existir como alternativa lo colocaba, quisera o no, en el centro de una tensión latente. No buscó ese lugar, no maniobró para ocuparlo, pero tampoco huyó de él. Siguió comportándose como siempre, cumpliendo con sus deberes, manteniendo una disciplina irreprochable, evitando alianzas visibles. Esa consistencia empezó a adquirir un peso propio en una ciudad obsesionada con la estabilidad, la previsibilidad
era una virtud suprema. Mientras tanto, el comportamiento de Cleómenes se volvía cada vez más errático. Los relatos que circularían más tarde hablarían de arrebatos violentos, de insultos públicos, de actos que rompían tabúes fundamentales. En su momento, estos episodios se percibían como anomalías aisladas, excusas pasajeras, tensiones propias del poder, pero acumulados, formaban un patrón inquietante. Esparta no toleraba el descontrol, y menos aún en uno de sus reyes. El punto de inflexión no llegó con una batalla ni con una traición abierta, sino con el aislamiento progresivo. Cleómenes empezó a quedarse solo. Sus aliados se retiraban en silencio. Sus apoyos se diluían. Las decisiones importantes pasaban a ser discutidas sin él, aunque formalmente siguiera siendo rey. Era una forma de castigo sutil, profundamente espartana. No se destruye al hombre, se le retira el mundo que le daba sentido. Leónidas fue testigo de esa caída lenta, y el impacto fue profundo. No por ambición, sino por comprensión. Vio lo que ocurría cuando un hombre confundía la fuerza con la autoridad, cuando olvidaba que en Esparta el poder no se exhibía, se sostenía. Aprendió, sin necesidad de discursos, que el liderazgo espartano no consistía en imponerse, sino en encarnar la norma hasta volverse indistinguible de ella. Cuando finalmente Cleómenes fue apartado, recluido y luego muerto en circunstancias que nunca quedarían del todo claras, Esparta no reaccionó con conmoción pública. No hubo funerales grandiosos ni lamentos colectivos. La ciudad absorbió el evento como absorbía todo, con silencio y continuidad. Pero en ese silencio, una pregunta flotaba sin ser formulada. ¿Quién sostendría ahora el equilibrio? Leónidas no fue proclamado de inmediato. No hubo urgencia visible. Esparta se tomó su tiempo, como siempre, pero las miradas comenzaron a dirigirse hacia él con una claridad nueva. No como Hiro, no como Salvator, sino como alguien que había demostrado, durante años, que sabía esperar, observar y resistir sin quebrarse. Todavía no era rey. Todavía no estaba destinado oficialmente a nada, pero el camino, sin que él lo hubiera trazado, comenzaba a cerrarse detrás de él. La transición no tuvo un día señalado ni un anuncio solemne. Esparta no funcionaba así. Las cosas importantes no comenzaban con ceremonias, sino con ausencias. Primero dejó de mencionarse a Cleómenes, luego dejaron de hacerse referencias a su línea directa. Y finalmente, sin que nadie lo declarara en voz alta, las decisiones empezaron a girar alrededor de una figura que nunca había pedido ese lugar. Leónidas comenzó a ser consultado con una frecuencia que ya no podía atribuirse al azar. No se trataba de órdenes, ni de nombramientos formales, sino de preguntas, opiniones solicitadas en momentos clave, presencia requerida en discusiones que antes no le habrían concernido. Esparta estaba probándolo, como siempre hacía. No buscaba un hombre brillante, sino uno que no alterara el equilibrio al entrar en escena. En la Gerusia, los ancianos observaban sin intervenir. Cada gesto de Leónidas era evaluado, cada respuesta medida contra décadas de memoria colectiva. Su mayor virtud no era la audacia ni la retórica, sino la coherencia. No cambiaba su postura para agradar, no buscaba aliados, no prometía nada. Esa ausencia de ambición explícita resultaba tranquilizadora en una ciudad que temía, por encima de todo, a los hombres que deseaban el poder. Mientras tanto, el otro trono espartano, el de la casa Euripóntida, seguía ocupado. La diarquía continuaba funcionando, aunque con tensiones inevitables. Esparta no necesitaba dos reyes idénticos, necesitaba contrapesos. Leónidas encajaba en ese esquema, precisamente porque no intentaba imponerse. Representaba continuidad, no ruptura. La vida cotidiana de la ciudad siguió su curso. Los jóvenes continuaban entrando en la Gogé. Los ilotas seguían trabajando los campos bajo vigilancia constante. Las sicitias mantenían su ritual inmutable, y en medio de esa rutina rígida, Leónidas empezó a asumir responsabilidades que antes no estaban formalmente definidas. Supervisión de contingentes, mediación en disputas internas, representación en encuentros con aliados peloponesios, todo ocurría sin títulos nuevos, sin proclamaciones. Fue en ese contexto cuando su matrimonio con Gorgo adquirió un significado que iba más allá de lo personal. La unión no se presentó como una maniobra política abierta, pero nadie en Esparta era ingenuo. Gorgo no era una mujer común. Había crecido cerca del poder. Había escuchado conversaciones que otros no escuchaban. Había desarrollado una claridad mental poco habitual incluso entre los espartanos. Su presencia junto a Leónidas no lo hacía más visible, pero sí más sólido. No lo empujaba hacia adelante, lo anclaba. Leónidas
no se transformó tras el matrimonio, no adoptó un nuevo tono ni un comportamiento distinto, pero quienes lo rodeaban comenzaron a notar algo diferente. Una estabilidad aún mayor, una calma que no parecía pasividad, sino control. En una ciudad que se preparaba constantemente para la guerra, esa calma era una señal de fortaleza. Al mismo tiempo, el mundo exterior empezaba a cambiar de forma perceptible. Los rumores provenientes del este ya no eran vagos. Se hablaba de movimientos masivos, de reorganización imperial, de un poder que no se conformaría con castigar rebeliones aisladas. Aunque Esparta tendía a mirar hacia adentro, no era ajena a estas señales. Los éforos escuchaban, los ancianos recordaban, los estrategas calculaban. Leónidas fue incluido en esas conversaciones no porque fuera rey, sino porque comprendía algo esencial. La guerra que se avecinaba no sería como las anteriores. No se trataría de escaramuzas regionales ni de disputas entre polis rivales. Sería un enfrentamiento entre formas de vida incompatibles. Y Esparta, con toda su rigidez y brutalidad, representaba una idea de libertad que no encajaba en ningún imperio. Cuando finalmente se produjo el reconocimiento formal, fue casi anticlimático. No hubo celebración, no hubo proclamación pública. Simplemente, un día, Leónidas ocupó el lugar que ya llevaba tiempo sosteniendo. La ciudad no cambió en él tampoco, pero el peso de cada decisión se volvió absoluto. Aún no había marchas, ni profecías dominándolo todo, ni sacrificios inevitables. Eso vendría después. Por ahora, Leónidas era rey en una ciudad que no perdonaba errores, en un mundo que se estaba cerrando lentamente sobre sí mismo, y la calma que precedía a la tormenta era, quizá, el momento más peligroso de todos. El primer dilema no llegó envuelto en sangre, ni en estandartes extranjeros. Llegó, como casi todo en Esparta, disfrazado de normalidad, una disputa menor entre comunidades periecas, asentamientos libres pero subordinados, había escalado más de lo esperado. No era una rebelión abierta, pero tampoco una simple queja. Se negaban a enviar contingentes completos para un ejercicio militar conjunto, alegando agotamiento, malas cosechas, promesas incumplidas. Nada de eso era nuevo. Lo nuevo era el tono. Ya no pedían explicaban, y en Esparta, explicar, en lugar de obedecer, era una grieta peligrosa. Los éforos propusieron una respuesta inmediata, castigo ejemplar, despliegue limitado, restaurar el orden, antes de que otros tomaran nota. Era la solución clásica, la que había funcionado durante generaciones, rápida, contundente, silenciosa. Leónidas escuchó sin interrumpir, no porque dudara, sino porque entendía el valor del silencio en una sala donde todos hablaban desde la costumbre. Cuando finalmente respondió, no contradijo la propuesta. Lades preguntó cuántos hombres podían movilizarse sin afectar las rotaciones internas. ¿Cuántos días de marcha requeriría el desplazamiento? ¿Qué ocurriría con los campos ilotas durante esa ausencia? Nadie había hecho esas preguntas, porque nadie las consideraba necesarias. Esparta siempre había tenido hombres suficientes, siempre había impuesto su voluntad, pero ese siempre empezaba a desgastarse. Leónidas no se opuso al castigo, propuso retrasarlo, enviar primero observadores, no soldados, escuchar, no negociar, sino medir, saber si aquello era una queja aislada o el reflejo de algo más profundo. Algunos ancianos fruncieron el ceño. Eso sonaba peligrosamente cercano a la duda, y la duda, en Esparta, era vista como debilidad. Gorgo no habló en la asamblea, no lo hacía, pero esa noche, en la quietud del hogar, dijo algo que Leónidas ya sabía, pero necesitaba oír en voz ajena. A la fuerza no desaparece cuando se administra, pero sí cuando se desperdicia. Los observadores regresaron con noticias incómodas. No había conspiración, pero sí cansancio. No miedo, sino resentimiento acumulado. Esparta exigía como siempre, pero ofrecía menos protección que antes. Las fronteras estaban más tensas. Los rumores del este inquietaban incluso a quienes no entendían su alcance. Las comunidades periecas empezaban a preguntarse si, llegado el momento, Esparta podría defenderlas, o si solo las usaría. Leónidas tomó una decisión que no habría tomado ningún otro rey en décadas. Convocó a los representantes periecas a Esparta, no como acusados, sino como testigos. No hubo promesas nuevas ni concesiones visibles, solo una reafirmación clara y pública: mientras Esparta existiera, ellos existirían bajo su protección, y esa protección no era gratuita, pero tampoco ciega. El castigo se redujo, no desapareció, pero fue preciso,
quirúrgico. Los líderes más obstinados fueron apartados, no ejecutados. El mensaje fue claro sin ser brutal. Y lo más importante, funcionó. Algunos lo vieron como una victoria silenciosa, otros como una peligrosa innovación. Leónidas no comentó nada. Sabía que en Esparta, el éxito no se celebra, se tolera, hasta que deja de ser útil. Sin embargo, algo había cambiado. No en las leyes, ni en los rituales, sino en la percepción. Leónidas no era solo un rey que mantenía el orden. Era un rey que entendía el momento histórico en el que vivían, que no confundía tradición con inmovilidad. Y mientras Esparta resolvía sus tensiones internas, el mundo exterior daba un paso más hacia el abismo. Mensajeros comenzaron a llegar desde otras polis. Atenas hablaba de flotas, Corinto de comercio amenazado. Tebas guardaba silencio, el más inquietante de todos. Y desde más allá del mar, los informes ya no eran rumores en el imperio persa, no estaba mirando a Grecia, estaba avanzando hacia ella. Leónidas escuchaba, calculaba, recordaba, sabía que su reinado no sería definido por decisiones internas, sino por una elección imposible que se acercaba lentamente. Una elección donde Esparta tendría que decidir, no solo cómo luchar, sino porque aún faltaba tiempo. Aún había margen, pero cada amanecer acortaba la distancia. Y en ese silencio previo, Esparta empezaba a entender que su rey no sería recordado por cómo gobernó en paz, sino por cómo eligió enfrentarse a lo inevitable. La preparación no comenzó con armas nuevas ni con discursos encendidos. Comenzó con ajustes casi invisibles, decisiones que para un observador externo habrían parecido triviales, pero que en Esparta significaban un cambio profundo en la forma de pensar la guerra. Leónidas ordenó revisar los registros de ciudadanos aptos para el combate, no solo contando números, sino edades, lesiones antiguas, tiempos de recuperación, hijos aún demasiado jóvenes para entrar en la AGOG. Por primera vez en mucho tiempo, el cálculo no se hacía desde la idea de abundancia, sino desde la conciencia del límite. Esparta seguía siendo fuerte, pero ya no era infinita. Las sesiones de entrenamiento continuaron como siempre, duras, implacables, sin concesiones visibles. Sin embargo, los instructores comenzaron a insistir menos en la brutalidad y más en la cohesión. No era un cambio declarado, nadie lo anunciaba, pero se notaba en los ejercicios prolongados en la forma en que los hombres aprendían a cubrirse unos a otros durante más tiempo, a resistir no el golpe inmediato, sino el desgaste. Leónidas sabía que las guerras que se aproximaban no se decidirían solo en el primer choque, sino en la capacidad de mantenerse firmes cuando el cansancio, el miedo y la incertidumbre comenzaran a corroer incluso a los mejor entrenados. Mientras tanto, los éforos seguían vigilando cada uno de sus movimientos. Algunos desconfiaban de su prudencia, otros de su creciente influencia silenciosa. Esparta desconfiaba de todo aquello que no pudiera medirse en disciplina pura. Leónidas no intentó ganarlos con palabras, permitió que los resultados hablaran por él. Las tensiones internas disminuyeron. Los pericas cumplieron con sus obligaciones sin necesidad de nuevas amenazas. Los hilotas, siempre observados con recelo, permanecieron tranquilos, no por lealtad, sino porque la vigilancia nunca se relajó. La paz, en Esparta, no era un estado natural, sino una construcción frágil sostenida por la fuerza y el control. Las noticias del exterior se volvieron más precisas y por lo tanto más inquietantes. No se trataba ya de expediciones aisladas, ni de castigos ejemplares del imperio persa contra ciudades rebeldes. Se hablaba de rutas aseguradas, de puertos sometidos, de ejércitos que no se disolvían tras la victoria, sino que avanzaban como una marea constante. Para muchos griegos, aquello seguía siendo un problema lejano. Para Leónidas, era una cuestión de tiempo. Y el tiempo, a diferencia de los hombres, no podía entrenarse ni disciplinarse. En las noches, cuando el bullicio del entrenamiento se apagaba y Esparta quedaba sumida en un silencio casi ritual, Leónidas pensaba en algo que pocos reyes se permitían considerar: la fragilidad del mito. Esparta había construido su identidad sobre la idea de invencibilidad, pero él sabía que ningún pueblo era invencible, solo persistente, mientras las circunstancias lo permitieran. La verdadera pregunta no era si Esparta podía ser derrotada, sino que estaría dispuesta a sacrificar para evitarlo, y más aún, que estaría dispuesta a perder incluso en la victoria. Gorgo percibía ese peso sin necesidad de palabras. No le preguntaba por estrategias ni por planes. Le hablaba de los jóvenes que pronto entrarían en la AGOG,
de las madres que entrenaban a sus hijos con la misma dureza con la que los despedirían llegado el momento. Esparta no criaba hombres para vivir mucho, sino para sostener algo más grande que ellos. Leónidas entendía que, si llegaba la guerra que todos temían, no sería solo un enfrentamiento entre ejércitos, sino una prueba definitiva de ese ideal. Los primeros contactos formales con otras polis comenzaron de manera discreta, no alianzas abiertas, no juramentos solemnes, conversaciones, intercambio de mensajeros. Atenas hablaba desde la confianza en su flota, Esparta desde la solidez de su infantería. Dos visiones distintas de la guerra, obligadas a coexistir ante una amenaza común. Leónidas no despreciaba a los atenienses, como muchos de sus compatriotas. Entendía que la guerra que se avecinaba no podía ganarse con una sola forma de combatir, pero también sabía que unir a los griegos sería casi tan difícil como enfrentar al imperio persa. Así, mientras el mundo avanzaba hacia el conflicto, Esparta se preparaba sin anunciarlo, ajustando cada engranaje, reforzando cada vínculo interno, aceptando lentamente que el futuro no permitiría errores. Leónidas no buscaba la gloria, buscaba tiempo. Tiempo para que Grecia despertara, tiempo para que Esparta estuviera lista, tiempo para elegir el terreno donde la historia, inevitablemente, exigiría un precio. Y aunque aún no se hablaba de nombres concretos, ni de lugares que quedarían grabados para siempre, la sombra de la decisión final ya comenzaba a proyectarse sobre cada entrenamiento, cada consejo, cada silencio, porque Leónidas sabía algo que pocos se atrevían a admitir. Cuando el imperio finalmente llegara, no habría espacio para retiradas largas, ni guerras interminables. Habría un momento, un punto de quiebre, y Esparta tendría que decidir si ese momento la definiría o la consumiría. Grecia no era un bloque, nunca lo había sido. Y sin embargo, durante generaciones, había logrado sostener la ilusión de una identidad compartida. Una idea difusa de pertenencia, que emergía solo cuando el peligro era lo suficientemente grande. Leónidas lo sabía, pero también sabía que esa unidad siempre había sido frágil, más una coincidencia de intereses que una verdadera alianza. Ahora, con el eco del imperio persa acercándose, esa fragilidad comenzaba a mostrarse sin disfraces. Las conversaciones entre polis se multiplicaron, pero no avanzaban al mismo ritmo. Atenas hablaba con rapidez, con la confianza de quien se siente protegido por el mar y por su flota en expansión. Esparta hablaba poco, medía cada palabra, desconfiaba de los discursos largos. Tebas observaba, calculando qué bando le ofrecería mayor ventaja. Otras ciudades, más pequeñas, simplemente esperaban, temerosas de elegir mal y quedar aplastadas entre fuerzas demasiado grandes para resistirlas. Leónidas entendía que el mayor obstáculo no era Persia, sino la incapacidad griega para pensar más allá de sus rivalidades internas. En Esparta, esa tensión externa se filtraba en la vida cotidiana. Los jóvenes entrenaban con la intensidad habitual, pero ahora sabían, aunque nadie lo dijera abiertamente, que aquello no era solo un rito de paso. Era una preparación real para una guerra que no se parecería a ninguna otra que Grecia hubiera enfrentado. Los veteranos, por su parte, comenzaban a notar el peso de los años. Cicatrices antiguas se abrían con el frío, articulaciones rígidas tardaban más en responder. Leónidas observaba todo con atención, consciente de que cada cuerpo tenía un límite y de que la guerra no perdonaba a quienes confundían disciplina con inmortalidad. Los éforos, inquietos por el creciente protagonismo del rey en asuntos exteriores, intentaron reafirmar su autoridad. Recordaron públicamente que Esparta no se gobernaba por la voluntad de un solo hombre. Leónidas no respondió con desafío, aceptó las restricciones formales, incluso aquellas que complicaban la toma de decisiones. Sabía que enfrentarse a las instituciones sería tan peligroso como enfrentar a un ejército extranjero. En Esparta, el poder debía parecer siempre colectivo, incluso cuando no lo era del todo. Mientras tanto, comenzaron a llegar emisarios persas a distintas ciudades griegas. No a Esparta, todavía. Llegaban con regalos, con promesas de autonomía, con la tentadora oferta de conservar el poder local a cambio de sumisión. Algunos aceptaron, otros dudaron. La noticia de esas aceptaciones se extendió lentamente, como un veneno que no mata de inmediato, pero debilita la resistencia. Leónidas comprendió entonces que la guerra ya había comenzado, solo que aún no se libraba con lanzas. En el Consejo Espartano, se discutió la posibilidad de enviar un mensaje claro, no a Persia, sino a Grecia, una demostración de fuerza que recordara a todos que Esparta seguía siendo el eje militar del mundo helénico. Pero Leónidas se opuso, no porque temiera mostrar fuerza,
sino porque entendía que una exhibición prematura podía provocar el efecto contrario, obligar a Persia a acelerar sus planes. El equilibrio era delicado. Cada movimiento debía parecer defensivo, nunca desesperado. Gorgo, siempre atenta a las corrientes invisibles del poder, le habló de algo que nadie más mencionaba a Anne. Le habló del miedo, no del miedo al enemigo, sino del miedo a perder lo que hacía a Esparta diferente, a convertirse en otra polis más, obligada a negociar su supervivencia. Leónidas escuchó en silencio. Sabía que ese miedo era real, y que, paradójicamente, era también una fuente de fortaleza. Esparta no luchaba por conquistar, sino por no desaparecer. Así, los meses pasaron sin una ruptura clara, demasiado tarde para la tranquilidad, demasiado temprano para la guerra abierta. Grecia se tensaba como una cuerda estirada al límite, y Esparta, bajo el liderazgo de Leónidas, se preparaba no para el golpe inicial, sino para resistir cuando esa cuerda finalmente se rompiera. Porque Leónidas comprendía algo que pocos estaban dispuestos a aceptar. La guerra que se avecinaba no se decidiría solo por quién golpeara más fuerte, sino por quién estuviera dispuesto a mantenerse firme cuando el mundo conocido comenzara a desmoronarse alrededor. Y esa prueba, todavía lejana, todavía sin nombre, ya estaba moldeando cada decisión, cada silencio, cada sacrificio anticipado. El desgaste no llegó de golpe, llegó en pequeñas grietas, casi imperceptibles, que solo alguien acostumbrado a mirar más allá de la superficie podía notar. Leónidas empezó a verlas en los rostros de los hombres durante los entrenamientos prolongados, en la manera en que algunos evitaban hablar del futuro, en el silencio más espeso que se instalaba tras los informes llegados del exterior. Esparta seguía funcionando con la precisión de siempre, pero la sensación de inevitabilidad comenzaba a filtrarse, incluso en la disciplina más férrea. Las polis griegas seguían reuniéndose, discutiendo, midiendo fuerzas unas contra otras como si el mayor peligro siguiera siendo el vecino inmediato. En esas reuniones, Esparta hablaba poco, pero cuando lo hacía, su voz pesaba. No porque ofreciera soluciones mágicas, sino porque recordaba una verdad incómoda. A ninguna ciudad, por poderosa que fuera, resistiría sola. Atenas insistía en el poder del mar, en la movilidad de su flota, en la inteligencia de su estrategia. Leónidas no lo negaba, pero señalaba algo más profundo. El mar podía detener un avance, pero no podía sostener una tierra fragmentada. Y la tierra, tarde o temprano, sería el campo decisivo. En Esparta, la vigilancia sobre los ilotas se intensificó sin anuncios oficiales, no por crueldad gratuita, sino por necesidad estratégica. Leónidas sabía que una guerra externa siempre despertaba tensiones internas. Los ilotas no eran enemigos declarados, pero tampoco aliados. Eran una población contenida por el miedo y la costumbre. Cualquier señal de debilidad podía convertirse en una chispa. Por eso, mientras el mundo miraba hacia Persia, Esparta reforzaba su control interno con la misma seriedad con la que afilaba sus lanzas. Los jóvenes que se acercaban al final del apogeo comenzaron a ser evaluados con un criterio más severo. No solo se medía su resistencia física, sino su capacidad para obedecer sin perder iniciativa, para soportar la incertidumbre sin quebrarse. Leónidas observaba esas evaluaciones con atención particular. No buscaba héroes individuales, buscaba hombres capaces de mantenerse firmes cuando la lógica indicara retroceder, porque intuía que la guerra que se aproximaba exigiría algo más que fuerza, exigiría convicción absoluta en medio del caos. Los primeros informes concretos sobre el movimiento persa llegaron con cifras difíciles de comprender para una mentalidad griega. Ejércitos que parecían no agotarse, contingentes que se relevaban sin pausa, rutas aseguradas con una precisión casi mecánica. No eran relatos exagerados de comerciantes asustados, eran datos consistentes, repetidos, confirmados. Leónidas entendió entonces que el enemigo no era solo grande, sino organizado de una forma que Grecia nunca había enfrentado, y esa organización no dejaba espacio para improvisaciones tardías. En el Consejo comenzó a hablarse de sacrificios necesarios, no aún en términos humanos, sino políticos, renunciar a viejas rivalidades, aceptar liderazgos compartidos, ceder protagonismo en nombre de la supervivencia colectiva. Para muchos espartanos, aquello era casi una herejía. En Esparta no cedía, Esparta imponía. Leónidas no los contradijo directamente, les recordó, con calma, que imponer solo era posible cuando se tenía superioridad clara, y que confundir orgullo con fortaleza era el camino más rápido hacia la ruina. Gorgo volvió a ser una presencia constante en esos momentos de tensión, no como consejera formal,
sino como recordatorio humano de lo que estaba en juego. Le hablaba de los niños que crecerían en un mundo distinto, de las mujeres que sostendrían la ciudad si los hombres partían, de la memoria que quedaría si todo fallaba. Leónidas no respondía mucho, pero cada una de esas palabras se acumulaba, formando un peso silencioso que influía en cada decisión. A medida que el tiempo avanzaba, el nombre de Persia dejó de pronunciarse en voz alta con tanta frecuencia, no porque hubiera desaparecido la amenaza, sino porque ya estaba asumida. Cuando un peligro se vuelve constante, deja de ser tema de conversación y pasa a ser parte del paisaje. Y eso, paradójicamente, lo hacía aún más peligroso. Leónidas luchaba contra esa normalización del desastre, recordando a su gente que lo inevitable solo se vuelve invencible cuando se acepta sin resistencia. Así, Esparta entró en una fase de espera activa, no inmóvil, no pasiva, sino tensa, alerta, contenida. Cada día sin guerra era una victoria pequeña. Cada decisión tomada con cuidado era un paso más hacia un futuro incierto. Leónidas sabía que no podría retrasar el choque para siempre, pero también sabía que cuando llegara, Esparta no tendría derecho al error. El cambio no se anunció con trompetas ni con mensajeros exhaustos llegando a la carrera. Llegó de una forma mucho más inquietante, con la certeza silenciosa de que el tiempo de decidir se estaba agotando. Leónidas empezó a notar que ya no pensaba en términos de si habría guerra, sino de cuándo y dónde. Esa diferencia, aunque sutil, lo obligó a replantear todo. La preparación ya no era preventiva, era inevitable. Las noticias que llegaban desde el norte hablaban de ciudades que se rendían sin combatir, no porque amaran a Persia, sino porque habían entendido el precio de resistir. Gobernantes que entregaban tierra, tributo y hombres a cambio de conservar sus tronos. Leónidas escuchaba esos relatos sin desprecio. No los llamaba cobardes, los llamaba advertencias. Cada ciudad que se arrodillaba fortalecía al enemigo y aislaba un poco más a las que aún resistían. En Esparta, esa información no se difundía entre el pueblo sin cuidado. El miedo era tan peligroso como la ignorancia. Los éforos discutían cómo comunicar la gravedad de la situación sin quebrar el espíritu colectivo. Leónidas intervino solo una vez, con una frase que quedó grabada en la sala: no se prepara a un guerrero ocultándole la magnitud del combate. Desde entonces, la verdad comenzó a circular, medida, firme, sin adornos. Los entrenamientos cambiaron de tono. Ya no se trataba solo de perfeccionar la técnica, sino de simular condiciones reales de agotamiento prolongado. Marchas largas con raciones mínimas, combates repetidos sin descanso, ejercicios diseñados para quebrar la mente antes que el cuerpo. Leónidas sabía que el enemigo no buscaría una victoria rápida y limpia, buscaría desgaste, y Esparta debía aprender a resistirlo. Al mismo tiempo, comenzaron las conversaciones más delicadas: ¿a cuántos hombres podía permitirse enviar Esparta sin dejar la ciudad vulnerable? Cada número era una renuncia. Cada guerrero que partiera era un brazo menos defendiendo el hogar. Leónidas no veía cifras, veía rostros. Hombres con nombres, con historias, con familias que no dirían nada, pero que entenderían todo. Las alianzas griegas, tan frágiles como siempre, empezaron a tomar forma más concreta. Atenas insistía en su estrategia naval, Corinto dudaba. Tebas calculaba en Esparta, observaba. Leónidas comprendía que, aunque todos hablaban de unidad, cada polis seguía pensando en su propia supervivencia. No los juzgaba, en él habría hecho lo mismo, pero también sabía que esa mentalidad era exactamente la que Persia sabía explotar. En medio de esa tensión política, surgió una cuestión que Esparta no podía ignorar: las leyes sagradas, las festividades religiosas que, según la tradición, limitaban la movilización total del ejército. Para muchos, aquello era una excusa arcaica; para otros, una línea que no podía cruzarse sin consecuencias espirituales graves. Leónidas escuchó ambas posturas, no como rey únicamente, sino como hombre formado en una cultura donde los dioses no eran símbolos, sino fuerzas activas. Gorgo volvió a hablar, cuando nadie más lo hacía. Le recordó que Esparta siempre había sobrevivido, porque sabía cuándo obedecer sus leyes, y cuándo asumir el costo de desobedecerlas. No fue un consejo directo, fue una observación, pero bastó para que Leónidas entendiera que la historia no recordaría las excusas, solo las decisiones. Las noches se volvieron más cortas, no porque el sol saliera antes, sino porque el sueño pesaba menos que los pensamientos. Leónidas caminaba por la ciudad cuando todos dormían, escuchando el sonido lejano de los pasos de los guardias, observando las casas silenciosas. Esa Esparta tranquila era exactamente lo que estaba en juego.
no la gloria, no las canciones. Eso, cuando finalmente llegó el mensaje que confirmaba el avance persa hacia Grecia continental, no hubo sorpresa, solo una calma tensa, casi ritual. Leónidas reunió a los hombres más experimentados, no para dar discursos, sino para escuchar. Cada uno habló con franqueza, no sobre valentía, sino sobre el límite. Y fue en esa honestidad brutal donde se empezó a definir la forma que tomaría la respuesta espartana. No era aún el momento de partir, pero ya no era tiempo de esperar. La decisión estaba madurando, lenta, pesada, irreversible. Y cuando finalmente se tomara, no sería una reacción desesperada, sino un acto consciente, medido, cargado de significado. La decisión no cayó como un rayo, sino como una piedra que llevaba tiempo suspendida en el aire y finalmente comenzó a descender. Leónidas entendía que el mayor error no sería elegir mal el campo de batalla, sino permitir que otros eligieran por Esparta. Persia avanzaba con una lógica implacable. No buscaba únicamente conquistar territorios, buscaba quebrar voluntades antes de que los ejércitos siquiera se encontraran. Cada ciudad que dudaba, cada consejo que se prolongaba demasiado, era una victoria silenciosa para el gran rey. En ese contexto, la pasividad se convertía en una forma de rendición anticipada. Los mensajeros regresaban con informes cada vez más precisos. No solo hablaban del tamaño del ejército persa, que ya de por sí resultaba difícil de concebir para una mente griega, sino de su composición, tropas de múltiples pueblos, lenguas distintas, armamentos variados, una fuerza que parecía infinita, porque no respondía a una sola identidad, sino a la voluntad centralizada de un solo hombre. Leónidas comprendía que esa diversidad, que para muchos inspiraba terror, también contenía una debilidad. Un ejército así dependía de la obediencia absoluta y del avance constante. Detenerlo, aunque fuera por un momento, podía generar fisuras invisibles, pero reales. En el Consejo Espartano, las discusiones comenzaron a girar en torno a la geografía. No se hablaba aún de sacrificio ni de heroísmo, sino de pasos montañosos, de rutas estrechas, de lugares donde la superioridad numérica se volviera irrelevante. Esparta no podía igualar a Persia en hombres, pero sí podía obligarla a luchar en condiciones que no había elegido. Leónidas escuchaba más de lo que hablaba. Sabía que una decisión apresurada sería vista como arrogancia, pero una demora excesiva sería interpretada como miedo. Mientras tanto, la población espartana continuaba con su vida cotidiana, pero algo había cambiado en el ambiente. Los entrenamientos se volvían más intensos, más silenciosos. No había bromas innecesarias ni gestos superfluos. Los hombres sabían que se acercaba una prueba distinta a todas las anteriores. No una escaramuza fronteriza ni una expedición punitiva, sino un enfrentamiento que definiría el lugar de Esparta en el mundo griego. Incluso los más jóvenes, aquellos que aún no estaban destinados a marchar, percibían que estaban siendo observados con otros ojos, como futuros relevos, en una cadena que no podía romperse. Leónidas comenzó a seleccionar con cuidado a quienes lo acompañarían cuando llegara el momento de partir. No buscaba únicamente fuerza o destreza, buscaba hombres que entendieran el peso simbólico de cada paso que dieran fuera de Esparta. Guerreros que supieran obedecer sin perder criterio, resistir sin perder humanidad. Cada nombre que se añadía a esa lista era una afirmación silenciosa de confianza absoluta. Las leyes sagradas seguían ahí, inmutables, como siempre. Los festivales religiosos imponían límites claros a la movilización total del ejército. Algunos veían en ello una trampa del destino, otros una prueba. Leónidas no las ignoraba, pero tampoco las utilizaba como escudo para evitar decidir. Comprendía que la historia de Esparta estaba llena de momentos en los que las normas habían sido interpretadas con firmeza, no con rigidez. No se trataba de romperlas por conveniencia, sino de entender su espíritu en un momento excepcional. Atenas volvió a enviar emisarios. Sus palabras estaban cargadas de urgencia, pero también de cálculo. Hablaban de flotas, de mares, de estrategias a largo plazo. Leónidas los escuchó con respeto, consciente de que la guerra que se avecinaba no se ganaría en un solo lugar, ni de una sola forma. Sin embargo, también sabía que alguien tendría que ser el primero en detener el avance por tierra, el primero en decir basta, y Esparta, quisiera o no, estaba destinada a ocupar ese papel. Cuando Leónidas finalmente habló ante el consejo, no prometió victoria ni supervivencia. Habló de coherencia, de actuar de acuerdo con lo que Esparta decía ser desde hacía generaciones, de demostrar que sus leyes, su disciplina y su forma de vida
no eran solo herramientas para gobernar en tiempos de paz, sino principios capaces de sostenerse frente al mayor imperio conocido. Anne no levantó la voz. No necesitó hacerlo. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier aplauso. La forma exacta de la respuesta aún no estaba definida, pero el rumbo sí. Ano Esparta no esperaría a que Persia tocara sus puertas. Saldría a su encuentro, no con todo su poder, sino con lo necesario para cumplir un propósito claro. Retrasar, contener, demostrar. El sacrificio, si llegaba, no sería impulsivo, sino consciente. Así, sin ceremonias grandilocuentes ni anuncios públicos, comenzó la cuenta regresiva. Cada día que pasaba acercaba a Leónidas y a Esparta a un punto del que no habría retorno. Y aunque nadie lo decía en voz alta, todos entendían que lo que estaba a punto de ocurrir no sería recordado por su duración, sino por su significado. La elección del lugar no fue inmediata, pero una vez que surgió, nadie pudo ignorarla. El paso era estrecho, antiguo, casi olvidado por quienes no tenían motivos para atravesarlo. Un corredor de tierra y roca comprimido entre el mar y la montaña, donde el avance se volvía lento y la maniobra imposible. Allí, la guerra dejaba de ser un asunto de números y se convertía en una cuestión de resistencia. Leónidas no lo vio como una trampa para el enemigo, sino como un filtro, un lugar donde solo podía pasar quien estuviera dispuesto a pagar el precio de cada paso. Antes de partir, hubo rituals, no excesivos, no teatrales. Los dioses no necesitaban demostraciones exageradas, sino respeto y claridad. Los sacrificios se realizaron con solemnidad, y los augurios fueron observados con atención, no con ansiedad. Las señales no prometían facilidad, pero tampoco prohibición. Era suficiente. En Esparta, la ausencia de una advertencia clara no se interpretaba como permiso para dudar. La selección final de los hombres se realizó sin discursos públicos. Cada guerrero entendía por qué había sido elegido y qué se esperaba de él. No se hablaba de regreso, no porque se lo negara, sino porque no era lo relevante. La misión tenía un objetivo definido, y todo lo demás era secundario. Los hombres se despidieron de sus hogares sin dramatismo. Las mujeres, formadas en la misma dureza que los hombres, no pidieron promesas imposibles, entregaron escudos, no lágrimas. Sabían que el valor de esos hombres no residía en sobrevivir, sino en sostener aquello que Esparta consideraba innegociable. El viaje hacia el norte no fue una marcha triunfal, fue sobrio, constante, casi silencioso. A medida que avanzaban, otras fuerzas griegas comenzaron a unirse, contingentes pequeños, cada uno con sus propias dudas y expectativas. Leónidas los observaba con atención. No buscaba imponer autoridad, sino generar una presencia que ordenara sin necesidad de palabras. Sabía que la verdadera prueba no sería solo enfrentar al enemigo, sino mantener cohesionada una alianza construida más por necesidad que por confianza mutua. Cuando llegaron al paso, el lugar confirmó todo lo que se había anticipado. El terreno obligaba a avanzar en filas estrechas, anulando cualquier intento de rodeo. El mar, cercano, imponía su propia frontera. Allí, el mundo parecía reducirse a unos pocos metros de tierra firme. Leónidas caminó el lugar sin prisa, midiendo distancias, observando anguiolos, entendiendo cómo el paisaje podía convertirse en un aliado silencioso. No había épica en ese reconocimiento. Solo los primeros días se dedicaron a fortificar posiciones mínimas, no murallas, sino ajustes del terreno, pequeños refuerzos, nada que delatara una preparación exagerada. La idea no era provocar, sino estar listos. Mientras tanto, los rumores sobre el tamaño del ejército persa crecían con cada relato que llegaba. Algunos hablaban de números imposibles, otros de criaturas exóticas, de armas desconocidas. Leónidas permitía que esas historias circularan, no para alimentar el miedo, sino para acostumbrar a los hombres a convivir con lo desconocido sin que eso los paralizara. La espera comenzó a pesar más que la marcha. Cada amanecer traía consigo la posibilidad de ver al enemigo aparecer en el horizonte. Cada noche obligaba a enfrentar pensamientos que durante el día se mantenían a raya. Leónidas no intentó distraer a los hombres con arengas constantes. Confiaba en que la disciplina espartana era suficiente para sostenerlos. Su presencia, constante y accesible, era el verdadero ancla. Cuando finalmente los exploradores confirmaron que el ejército persa se aproximaba, no hubo sorpresa, solo una reorganización silenciosa. Las líneas se ajustaron, las armas se revisaron, los hombres ocuparon sus posiciones. Leónidas se colocó donde siempre había estado en el centro, no por simbolismo, sino porque allí podía ver y ser visto, no como rey,
sino como parte de la línea. Aún no había comenzado la batalla. Todavía había espacio para la palabra, para el intento de intimidación, para la diplomacia disfrazada de amenaza. Leónidas lo sabía. Persia siempre ofrecía una salida antes de aplastar, pero también sabía que aceptar esa oferta significaría algo peor que la derrota. El momento decisivo se acercaba, no como un estallido repentino, sino como una presión constante que comprimía el aire mismo. Y aunque la historia aún no había dado su golpe más recordado, ya estaba claro que, pasara lo que pasara a partir de ese punto, nada volvería a ser igual. El primer contacto no fue un choque de acero, sino de miradas. Desde el extremo norte del paso, comenzaron a distinguirse las avanzadas persas, figuras que al principio parecían manchas en movimiento y que con el paso de las horas fueron tomando forma humana. Estandartes altos, telas de colores imposibles para el gusto griego, reflejos metálicos dispersos y un murmullo constante que no provenía de una sola garganta sino de miles. El ejército persa no avanzaba como una unidad compacta, sino como una marea que lo cubría todo, lenta, segura, convencida de que el tiempo jugaba a su favor. Leónidas observó sin gestos innecesarios. No había tensión visible en su postura, ni urgencia en sus órdenes. Sabía que ese primer encuentro, incluso sin combate, era parte de la guerra. La intención persa era clara en aplastar la voluntad antes de aplastar los cuerpos. Mostrar el tamaño, la diversidad, la aparente infinitud. Frente a eso, la respuesta espartana fue casi ofensivamente simple: permanecer inmóviles, en silencio, con los escudos apoyados en el suelo y las lanzas clavadas frente a ellos, como si el paso ya estuviera sellado por la voluntad humana. Cuando los persas se detuvieron a una distancia prudente, ocurrió lo inevitable. Un heraldo avanzó. No corría, no mostraba prisa, vestía ropas finas, limpias, claramente diseñadas para impresionar más que para proteger. A su alrededor, el ruido del ejército disminuyó gradualmente, como si alguien hubiera ordenado al mundo contener la respiración. El mensaje era el mismo que ya había sido pronunciado en otras ciudades, el mismo que había doblegado a reyes y consejos enteros en sumisión a cambio de supervivencia, obediencia a cambio de continuidad. Leónidas no respondió de inmediato. Dejó que el heraldo terminara, que sus palabras flotaran en el aire del desfiladero, no por cortesía, sino porque entendía el valor del silencio. Cuando finalmente habló, su voz no fue elevada ni dramática. Fue directa, seca, casi administrativa. No había negociación posible. No habría entrega de tierra ni de agua. No habría retirada. El paso no estaba en discusión. El heraldo regresó sin escolta, sin amenazas añadidas. Sabía que su misión había terminado. Desde la distancia, Leónidas pudo imaginar la reacción en el campamento persa. Incredulidad, primero, luego molestia, finalmente la decisión inevitable. No habría más palabras. Aún así, el ataque no llegó de inmediato. El gran ejército podía permitirse esperar. Los griegos, en apariencia, no. Esa era la lógica persa. Durante ese tiempo, los soldados de Leónidas hicieron lo que mejor sabían hacer en entrenar, no como preparación improvisada, sino como rutina, movimientos repetidos una y otra vez, relevos en la línea frontal, simulacros de avance y retroceso dentro del estrecho espacio disponible. No buscaban mejorar habilidades ya dominadas, sino afianzar la sincronía, convertirse, aún más, en una sola entidad. Algunos aliados observaron estas prácticas con una mezcla de admiración y desconcierto. Para muchos de ellos, la guerra aún conservaba un componente de furia individual, de gestos heroicos aislados. Los espartanos, en cambio, parecían reducir todo a mecánica pura. Cada paso medido, cada giro ensayado, cada empuje calculado. Leónidas no corregía en exceso. Intervenía solo cuando algo rompía la cohesión. Sabía que el verdadero enemigo no era el persa que avanzaría con lanza o espada, sino el instante de desorden, el error mínimo que podía abrir una grieta en la línea. Las noches se volvieron más densas. El campamento persa brillaba a lo lejos con miles de fuegos, como una ciudad improvisada que hubiera surgido de la nada. Algunos hombres contaban los puntos de luz, otros preferían no mirar. Leónidas caminaba entre las filas, no para vigilar, sino para estar presente. No hablaba de muerte ni de gloria, hablaba de posiciones, de turnos, de detalles aparentemente menores. Era su forma de mantener a los hombres anclados en lo concreto, lejos de las abstracciones que alimentan el miedo. Finalmente, el ataque llegó sin ceremonia. No hubo discurso, ni desafío previo. Una señal distante, invisible para los griegos, bastó para poner en movimiento a las primeras unidades persas.
Avanzaron con confianza, convencidos de que el peso de su número rompería cualquier resistencia. Cuando entraron en el paso, el espacio comenzó a traicionarlos. Las filas se comprimieron, los escudos chocaron entre sí, las órdenes se perdieron en el eco de la roca. Entonces, Leónidas dio la señal. No fue un grito, ni un gesto exagerado, fue un movimiento casi imperceptible, que recorrió la línea como una descarga. Los escudos se alzaron al unísono, las lanzas se adelantaron, y la falange avanzó apenas unos pasos, lo suficiente para encontrarse con el enemigo en el punto exacto donde su ventaja se desvanecía. El primer choque fue brutal, pero breve. Los persas no estaban preparados para una pared que no retrocedía. Las lanzas griegas encontraron carne y madera. Los escudos absorbieron impactos, y la presión constante desde atrás mantuvo la línea cerrada. Cuando los persas intentaron empujar, descubrieron que no había espacio para hacerlo. Cuando intentaron maniobrar, la roca y el mar se lo impidieron. Leónidas combatía como uno más, no buscaba destacarse, no avanzaba más de lo necesario. Su función no era acumular enemigos caídos, sino sostener el centro. Cada vez que una lanza se rompía, otra aparecía. Cada vez que un hombre caía, otro ocupaba su lugar. La falange respiraba, avanzaba y retrocedía como un organismo vivo, ajustándose al ritmo del combate. El ataque persa se quebró sin gloria. Los cuerpos comenzaron a acumularse en el estrecho espacio, dificultando aún más el avance de las oleadas siguientes. Cuando finalmente se ordenó la retirada, no fue por piedad, sino por necesidad. El paso no había cedido. Desde su posición elevada, el rey persa observó el resultado con creciente irritación. Aquello no había sido una victoria, ni siquiera un avance, había sido una lección incómoda. El enemigo no solo resistía, sino que lo hacía sin mostrar signos de agotamiento inmediato. Y así, sin que aún se hubiera decidido el destino final de ninguno de los presentes, quedó claro que la guerra en las Termópilas no sería rápida, que cada día tendría que ser arrancado a la fuerza, y que Leónidas, lejos de haber llegado a su final, apenas estaba entrando en la fase más exigente de su propósito. El segundo día amaneció con un silencio distinto, más denso, como si incluso el paisaje comprendiera que lo ocurrido no había sido un simple tanteo. El aire estaba cargado de un olor metálico, que no provenía solo de la sangre seca en la tierra, sino del desgaste mismo del combate. Leónidas fue el primero en estar en pie, no porque necesitara demostrar nada, sino porque su mente no descansaba como la de otros hombres. Caminó el frente del paso, observando los cuerpos que aún no habían sido retirados por los persas, analizando sin emoción. Donde había resistido mejor la línea, donde el empuje había sido más peligroso, donde un error mínimo habría bastado para romper la formación. Para él, cada cadáver enemigo no era una victoria, sino información. Del lado persa, la humillación comenzaba a transformarse en ira. El gran rey no podía permitirse quedar detenido por un puñado de hombres en un paso perdido del mundo, no solo por razones estratégicas, sino por prestigio. Su autoridad se sostenía sobre la idea de inevitabilidad. Allí donde llegaba el ejército persa, la resistencia debía parecer absurda. Leónidas estaba rompiendo esa narrativa. Por eso, cuando el ataque se reanudó, ya no fueron tropas auxiliares las que avanzaron primero, sino unidades mejor entrenadas, hombres acostumbrados a la guerra, armados con mayor disciplina y experiencia. El choque fue más duro. Las lanzas persas comenzaron a encontrar huecos. Los escudos griegos crujieron bajo impactos repetidos, y el cansancio empezó a hacerse sentir. Leónidas ordenó relevos constantes, retiradas calculadas de unos pocos pasos, para reorganizar la línea y volver a avanzar. No había espacio para el heroísmo individual. Todo estaba subordinado a la cohesión. Los aliados observaron con creciente claridad que aquella forma de combatir no dejaba lugar al miedo, no porque no existiera, sino porque no tenía dónde instalarse. Cada hombre sabía exactamente qué debía hacer y cuándo hacerlo. Los persas, en cambio, comenzaban a experimentar algo nuevo. No solo morían, sino que morían sin comprender cómo. Sus números, su empuje, su valentía individual no servían de nada en ese corredor estrecho. La frustración se acumulaba, los cuerpos se amontonaban, los gritos se mezclaban con órdenes contradictorias, y el avance se volvía cada vez más caótico. Cuando finalmente se ordenó otra retirada, ya no fue con sorpresa, sino con rabia contenida. Fue entonces cuando el gran rey tomó una decisión que marcaría un punto de inflexión. Ordenó avanzar a su guardia personal, los inmortales, la élite del ejército persa, 10.000 hombres seleccionados, entrenados, reemplazados inmediatamente cuando uno caía,
para mantener siempre el número simbólico. Para el mundo sometido al imperio, su presencia era sinónimo de derrota segura. Para Leónidas, era simplemente otro enemigo que tendría que adaptarse al terreno. El enfrentamiento con los inmortales fue distinto, más técnico, más peligroso. Estos hombres no se lanzaron ciegamente, midieron, observaron, intentaron explotar cualquier debilidad. Sus armas eran más ligeras, su movilidad mayor. Durante horas, el combate osciló sin un claro vencedor. Hubo momentos en los que la línea griega pareció ceder apenas unos pasos, suficientes para que el corazón de los aliados se acelerara. Leónidas estuvo allí, ajustando, corrigiendo, empujando con el cuerpo, cuando la fuerza empezaba a flaquear. Al final, incluso los inmortales tuvieron que retroceder, no derrotados en el sentido tradicional, pero incapaces de romper la defensa. El mensaje fue devastador. Si la élite persa no podía atravesar el paso, el problema ya no era táctico. Esa noche, el campamento persa se llenó de discusiones, de reproches velados, de decisiones que se tomaban lejos de la vista del rey, y fue en ese contexto, en ese clima de frustración creciente, donde apareció la figura que cambiaría el destino de la batalla. Un hombre local, un griego, alguien que conocía las montañas mejor que cualquier general persa. Su nombre era Efialtes, y traía consigo una información que ningún ejército, por grande que fuera, podía obtener sin traición. Efialtes habló de un sendero, un camino estrecho, escarpado, casi invisible para quien no lo conociera, que rodeaba el paso principal y permitía caer sobre la retaguardia griega. No era un camino fácil, ni rápido, ni seguro, pero existía. Y eso bastaba a An. El gran rey escuchó en silencio. No celebró, no se exaltó, simplemente entendió que la resistencia de Leónidas no se rompería de frente, tendría que ser rodeada. Mientras tanto, en el paso, Leónidas también recibía señales, no información concreta, pero sí indicios. El comportamiento persa, los movimientos inusuales, la ausencia de ataques nocturnos, todo apuntaba a una maniobra distinta. Reunió a los líderes aliados y habló sin rodeos. Si los persas encontraban un camino alterno, el paso dejaría de ser defendible. No era una posibilidad abstracta, era una probabilidad. La decisión que se avecinaba no tenía nada de improvisada. Leónidas había marchado hacia las Termópilas, sabiendo que ese escenario era posible. Ahora, solo quedaba decidir cómo enfrentarlo. No se trataba de ganar la guerra allí, se trataba de decidir qué significado tendría esa derrota. Cuando los exploradores fosidios confirmaron que una fuerza persa avanzaba por el sendero de montaña, la noticia no causó pánico, causó silencio, un silencio pesado, definitivo. Leónidas entendió que el tiempo se había agotado, el paso sería rodeado, la retirada general aún era posible para la mayoría, y allí, en ese instante, comenzó a tomar forma la decisión que lo convertiría no solo en un rey caído, sino en un símbolo imposible de ignorar. Pero esa decisión, aún, no había sido pronunciada en voz alta. Y mientras el sol comenzaba a elevarse una vez más sobre las Termópilas, la historia contenía la respiración, a la espera de lo que Leónidas elegiría hacer con las últimas horas que le quedaban. Cuando la confirmación llegó, ya no quedaban dudas. Los fosidios, encargados de vigilar las alturas del sendero de Anopia, habían sido sorprendidos al amanecer por la fuerza persa que avanzaba por la montaña. No habían sido aniquilados, pero sí superados y dispersados. El camino estaba abierto. La noticia recorrió el campamento griego con una rapidez silenciosa, sin gritos ni discusiones. Cada hombre entendió lo que significaba sin necesidad de explicaciones. El paso de las Termópilas había dejado de ser una barrera. En cuestión de horas, el ejército persa estaría tanto delante como detrás de la posición defensiva. Leónidas reunió a los comandantes aliados. No fue un consejo largo ni solemne. No hubo discursos sobre honor ni promesas de victoria imposible. El rey habló con la misma sobriedad con la que había vivido. Explicó la situación con precisión, sin adornos. Permanecer todo significaba la destrucción completa de la fuerza helénica allí reunida, sin ningún beneficio estratégico real. Retirarse, en cambio, permitiría que la mayoría de las tropas sobrevivieran para luchar otro día, reforzar otras posiciones, defender el Peloponeso. La decisión racional era evidente, y sin embargo, no era una decisión sencilla. Leónidas dejó claro que no daría una orden obligatoria. Cada contingente debía decidir por sí mismo. No habría deshonra en marcharse, no habría reproche. La misión inicial había sido retrasar al enemigo, y eso ya se había logrado. Durante varios días,
Un ejército minúsculo había detenido a la mayor potencia del mundo conocido. El tiempo ganado no era simbólico, era real. Atenas había avanzado en la evacuación de su población. La flota griega había combatido en Artemisio. Grecia había respirado. Uno a uno, los contingentes aliados comenzaron a retirarse. Los arcadios, los corintios, los hombres de Flionte y Micenas formaron columnas silenciosas y emprendieron el camino hacia el sur. No hubo caos ni huida. Fue una retirada ordenada, pesada, cargada de miradas que evitaban cruzarse con las de los espartanos, que permanecían en su lugar. Algunos se detuvieron un instante, como si quisieran decir algo, pero las palabras no eran necesarias. Todos sabían quiénes se quedaban y por qué. No todos los aliados se marcharon. Los tespios, 700 hombres comandados por Demófilo, se negaron a abandonar el paso. No eran espartanos. No estaban obligados por ninguna ley ancestral a morir allí. Se quedaron por elección. Los tebanos también permanecieron, aunque su situación era distinta, más ambigua, más forzada por la desconfianza espartana que por convicción propia. Cuando la retirada terminó, el silencio volvió a apoderarse del desfiladero. Leónidas observó a los hombres que quedaban, 300 espartanos, 700 tespios, un puñado de tebanos. Frente a ellos, un ejército que en pocas horas los rodearía por completo. No hubo arengas grandilocuentes, no hacían falta. Aquellos hombres no necesitaban ser convencidos de nada, habían tomado su decisión mucho antes de llegar allí. Leónidas ordenó avanzar, no retroceder hacia el muro, no atrincherarse esperando el final al avanzar. Así iban a morir. Lo harían infligiendo el mayor daño posible. La falange se desplegó por última vez, no ya con la intención de mantener el paso, sino de romper, de empujar, de obligar al enemigo a pagar cada metro con sangre. Cuando el ataque final persa comenzó, fue distinto a todo lo anterior. Ya no había cautela, ni intentos de desgaste. Las oleadas avanzaron sin pausa, sin preocuparse por las pérdidas. El combate se volvió más cercano, más caótico. Las lanzas griegas se rompieron, una tras otra, y los hombres recurrieron a las espadas cortas, luchando cuerpo a cuerpo, en un espacio cada vez más reducido. Leónidas seguía en el centro, cubierto de sangre y polvo, indistinguible de los demás, salvo por la determinación absoluta con la que se mantenía en pie. Fue en ese combate final donde cayó el rey espartano, no de manera teatral, no en un instante único y claro. Cayó como caían todos, tras una sucesión de golpes, empujes, heridas acumuladas. Cuando su cuerpo tocó el suelo, los espartanos lucharon con una furia silenciosa para recuperarlo. Sabían lo que significaba perder el cuerpo de su rey. Sabían lo que el enemigo intentaría hacer con él. Durante un tiempo indeterminado, lograron mantener una pequeña posición alrededor del cadáver de Leónidas. Los persas atacaban sin cesar. Los griegos retrocedían paso a paso, hasta que finalmente se vieron obligados a replegarse hacia una colina cercana, el último punto defensivo posible. Allí, rodeados por completo, sin escudos en muchos casos, sin armas largas, continuaron luchando hasta el final. Cuando todo terminó, el paso de las Termópilas quedó en silencio. Los persas habían vencido. El camino hacia el sur estaba abierto. Atenas sería incendiada, Grecia sufriría, pero algo irreversible había ocurrido. El mito de la invencibilidad persa había sido herido de muerte. Un pequeño grupo de hombres había demostrado que el imperio más poderoso del mundo podía ser detenido, aunque fuera por unos días, por la voluntad inquebrantable de quienes se negaban a vivir arrodillados. Leónidas murió allí, pero no desapareció. Su nombre comenzó a circular de boca en boca, primero entre los griegos, luego entre los propios persas, como una advertencia. La guerra continuaría, con nuevas batallas, con nuevas victorias y derrotas, pero nada volvería a ser igual. En aquel desfiladero estrecho, bajo el sol implacable de Grecia, se había sembrado una idea que ningún ejército podría aplastar jamás.